Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Sí, los escucho fuerte y claro. No sé si me logran ver, por favor. Buenas noches. Sí, sí se visualiza. Voy a Le proceder con la presentación. agradezco. ¿Me avisan? Sí. Eh, Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, asesor académico del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al curso de Radiología Forense en Traumatismos Óseos. El ponente a cargo es el doctor Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimado compañero mediador. Muy buenas noches con todos. Permítanme compartir pantalla, por favor. Perfecto. En este momento les comparto las diapositivas. Yo creo que ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy, estimados estudiantes, oyentes, gente que nos sigue en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, en transmisión en vivo, tenemos el tema de radiología forense en traumatismos óseos, ¿ok? Lo que normalmente sabemos hacer es que, bueno, al final de la presentación, mediante el chat de Zoom, conversamos, bueno, cualquier pregunta, consulta, podemos verlo unos minutos al final de la ponencia. ¿Sí? Hay que empezar explicando y conversando, bueno, también entendiendo que la radiología forense es una subespecialidad, ¿no? Obviamente de la radiología y se enfoca en principio en la aplicación de técnicas de imagen médica, radiología, para asistir a investigaciones legales y forenses. Recuerden que como especialidad la radiología no es definitiva, es decir, con la radiología nosotros no vamos a tener un diagnóstico exacto, simplemente como operadores de radiodiagnóstico tenemos un criterio más que considerar al evaluar o al diagnosticar al paciente en las distintas patologías cuando está vivo y en el caso de pacientes que ya han fallecido, es decir, en la subespecialidad de radiología forense, ayudar o contribuir con información en las investigaciones legales correspondientes, ¿no? Esta disciplina obviamente combina conocimientos de radiología, medicina forense y ciencias legales, es decir, el especialista en radiología forense no solo debe conocer la anatomía radiológica del cuerpo humano, sino también, bueno, en materia legal, todo lo que tiene que ver con leyes en medicina forense, ¿no? Aquí en el país, en Quito, Ecuador, donde les estoy impartiendo la charla, no existe la especialidad o subespecialidad de radiología forense, pero sí hay capacitación y los correspondientes, bueno, el correspondiente conocimiento en cuanto a la radiología forense en general. Es decir, no tenemos una institución de educación superior que forme profesionales especialistas en radiología forense. Entonces, para estar claros, no existe aquí en el país el especialista en radiología forense. Existe el médico legista, el médico forense, pero no el radiólogo forense. ¿Cómo es que se desarrolla un profesional en radiología dentro del campo? Pues bien, con la correcta capacitación y experiencia dentro de la ciencia, que bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Como objetivos de la radiología forense, es decir, ¿para qué nos va a servir la radiología forense? En principio es que, claro, utilizamos imágenes radiológicas para identificar restos humanos. Ya no vamos a ver patologías, ya no vamos a evaluar condición humana, signos vitales, sino para identificar restos humanos desconocidos, obviamente, ¿no? Comparando radiografías antes o pre-mortem, tomadas en vida, y post-mortem, ¿no? Después de la muerte. Eh, es una de las aplicaciones a criterio personal principales dentro de la radiología forense. Como segundo punto, bueno, tenemos la determinación de la causa de muerte. Obviamente esto ayuda a identificar lesiones o patologías que podrían haber causado o no a la muerte
del sujeto o de la persona en cuestión, ¿no? Es decir, si a veces luego de las investigaciones el paciente, bueno, es declarado muerto por X razón, con la radiología podemos o bien desmentir esa causa o bien corroborar con exámenes médicos que, bueno, justifiquen su realización, ¿no? Otro objetivo es la detección de lesiones traumáticas. Esto, bueno, obviamente en principio nos va a permitir como radiología, dentro de la radiología convencional, visualizar fracturas, heridas de bala, contusiones, no solo internas, externas y otro tipo de lesiones que a simple vista no se pueden observar. Sí, también tengo un par de casos clínicos que, bueno, lo vamos a ir conversando en el transcurso de la charla. Un tema bastante importante es el abuso o la evaluación del abuso infantil, ¿no? La radiología forense nos puede ayudar a detectar ciertos signos. Ojo, recordemos que, bueno, clínica básica, signos y síntomas es completamente distinto. Los menciono porque dentro de la radiología, bueno, los signos que se presentan en el abuso infantil se pueden visualizar en el caso de que hayan sido abuso físico en niños como fracturas en diferentes etapas de curación. ¿Ok? Otro punto y otro objetivo de la radiología forense es el análisis de la evidencia. ¿En qué aplica la radiología? Bueno, esto ayuda en la reconstrucción de eventos criminales mediante la evaluación, por ejemplo, de las trayectorias de las balas. ¿Ok? Es decir, si bien yo sé que el paciente o, bueno, el sujeto sufrió, bueno, o tuvo un atentado, un accidente donde hubo heridas de bala. Con la radiología que tenemos hoy en día, gracias a la tecnología, podemos evidenciar qué lesiones tuvo el recorrido de la bala y si salió o no del lugar donde fue impactada o eh, tuvo un blanco o un tejido diana. Entonces, sin la radiología, para hacer la comparación, lo que normalmente hacían es, bueno, si no, el paciente muere por herida de bala en tal sector cerebral y punto. Ya se sabe que no siempre una herida o un evento traumático por proyectil es sinónimo de muerte, ¿no? Hoy día tenemos ya circunstancias y técnicas que nos permiten evidenciar el trayecto y la causa de, y hasta también determinar qué tipo de arma fue, ¿no? Y con eso, bueno, encaminar una investigación correcta, o por lo menos más acertada, para determinar el causante y, bueno, todo lo que corresponde a medicina legal. Sí, normalmente nosotros en radiología forense utilizamos varias técnicas, ¿no? Es decir, varios tipos de estudio, varios equipos radiológicos y bueno, los principal o el que más usamos en radiología forense es la radiología convencional, utilizada para obtener imágenes de huesos y algunas estructuras internas, ¿no? Digo algunas porque la radiología convencional tiene sus limitaciones, como todo examen, como es todo estudio, apoyo al diagnóstico, tiene ventajas y desventajas, ¿no? En el caso de la radiología convencional, bueno, nos va a ser útil siempre para identificar fracturas o lesiones óseas de cualquier tipo. ¿Cuál es la desventaja? De que, bueno, más allá del tipo de lesiones que estoy conversando, no vamos a evidenciar, ¿ok? Si tiene algún caso de, se me ocurre líquido libre fuera de los órganos o algún antecedente patológico que secunde la patología primaria, bueno, esto no lo vamos a evidenciar, ¿no? Otra ventaja de la radiología convencional también es, bueno, el bajo costo y el fácil acceso, ¿no? Casi todos los centros médicos, hospitales, están o tienen acceso a la radiología convencional de manera rápida. Como segunda técnica utilizada está la tomografía computada. Obviamente este tipo de imágenes ya no solo son de mayor resolución, son imágenes tridimensionales, sino que la evaluación, o mejor dicho, las imágenes y la información que tenemos de los pacientes va a ser muchísimo más detallada, ¿no? Y las lesiones más complejas que no fueron visualizadas en radiología convencional, en tomografía computada, por supuesto que las vamos a ver y de mejor manera, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, la imagen de la izquierda, un tórax, independientemente de la patología que esté padeciendo. Este es un paciente, obviamente, internado en la unidad de cuidados intensivos, que, bueno, puede estar sufriendo un cuadro de neumonía, un cuadro de POC, pero que les hago la comparación con una imagen de la derecha, donde, claro, obviamente es un paciente sano, pero que esta imagen, hay que mencionarlo, no es real. No obtenemos este tipo de imágenes. Esto es una imagen obtenida por inteligencia artificial, pero se las pongo y se las publico para que observen la relación entre una imagen no real, ¿no? Una imagen no real y una imagen que
obtenemos nosotros, no solo en medicina, perdón, en radiología forense, sino en todo departamento de radiología, ¿no? Es una placa típica, estándar de tórax o AP de tórax, donde, bueno, se ven las estructuras con las densidades correspondientes, mientras que en la placa o en la imagen adquirida por inteligencia artificial es completamente distinto. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque em, como les decía, como desventajas, tenemos que la imagen en radiología convencional es de este nivel, ¿no? Obviamente recordemos de que el paciente ya deja de llamarse paciente cuando está dentro del departamento de radiología forense y pasa a ser el paciente postmortem, el sujeto, el cadáver, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la limitación que tenemos y el fin de lo que les quiero comentar en la radiología convencional, ¿no? Bueno, fuera que tuviéramos imágenes de esta índole, hoy en día tenemos calidad de imágenes, pero bueno, va a depender de bastantes factores que en charlas anteriores lo hemos conversado, en principios físicos y todo lo que es la física de las radiaciones, ¿no? Como tercer técnica utilizada está la resonancia magnética. Para muchos tal vez será una sorpresa conocer que sí se utiliza la resonancia magnética en pacientes cadavéricos. Obviamente el uso de este tipo de técnica es mucho menor a las anteriores, no solo por el costo que implica realizar una resonancia magnética, sino porque la estructura y la fisiología normal de los cadáveres no es la misma de los seres vivos, obviamente, y eh, ya caemos en una discusión, en un debate en cuanto a la anatomía radiológica que podamos evidenciar o no en patologías o en causas de muerte en pacientes vivos con pacientes muertos. Más o menos para dejarme entender y no marearnos, el uso de la resonancia magnética en pacientes cadavéricos no solo debe estar doblemente justificado, sino debe haber tenido exámenes previos que no fueron concluyentes, ¿no? Es decir, una tomografía, unos rayos X que no nos permitieron evidenciar o concluir o colaborar a la investigación correspondiente. La fluoroscopía, las personas que no tienen mucho relación a las ciencias forenses o por lo menos a la radiología, básicamente es un estudio de radiología convencional, pero en tiempo real, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver movimientos en tiempo real, ¿no? Latidos cardíacos, respiración, movimientos peristálticos en tiempo real, ¿no? Cosa que obviamente los exámenes anteriores, bueno, la radiología convencional no nos va a permitir, ¿no? Nosotros capturamos la imagen en un momento y se acabó. La fluoroscopía, parece que hay una imagen, un video es empleada para eso, ¿no? Para visualizar movimientos internos del cuerpo en tiempo real. Eh, como desventaja, en principio, de la resonancia magnética, primero el costo. En segundo, el difícil acceso, ¿no? Es bastante complicado que todos los centros de salud tengan o dispongan de un resonador y del profesional correctamente capacitado. Aparte del costo, como les decía. En el caso de la fluoroscopía, la primera limitante o desventaja es la cantidad de radiación que emitimos al paciente en el caso de los vivos. Obviamente el paciente cadavérico muerto no hay ningún tipo de daño secundario porque, bueno, debido a su condición está muerto, no repercutimos ya en su salud. Pero recuerden que no es el único eh, personal, para llamarlo así, dentro de la sala de radiología que sufre de esta, y sufre entre comillas, de este tipo de lesión a nivel atómico, nuclear, molecular, ¿no? Recuerden que estamos no solo nosotros como operadores de radiodiagnóstico, sino bueno, el personal de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, eso como primer punto dentro de la fluoroscopía. Como segundo punto, también tiene en ciertas regiones, por lo menos aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, donde yo les converso, no todos los centros de salud corren con la suerte de disponer de un fluoroscopio, que es el equipo que se encarga de hacer estos estudios. Entonces, claro, ¿no? Si solo tienen un equipo de radiología convencional o un tomógrafo, pues tendrán que ver la manera, debido a circunstancias que esté el paciente y que requiera, cómo realizar ese estudio. Sí, el costo no es tan elevado como la de resonancia, pero tampoco es tan económico como un rayos X convencional. Eso básicamente. En el caso del ultrasonido, se usa en casos específicos, ¿sí? Si bien es cierto, la resonancia magnética nos permite visualizar tejidos blandos, el ultrasonido también, pero de manera más superficial, ¿no? Eso como principal
diferencia. ¿Ok? La ventaja del ultrasonido en pacientes cadavéricos es que su, eh, su sensibilidad y especificidad en cuanto a visualización de fluidos internos es bastante alta. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver, bueno, mucho más adelante o tal vez en otra charla donde hablemos de ultrasonido como tal. Sí, yo les he traído un par de casos clínicos donde bueno, se evidencian en pacientes cadavéricos. Esta es una tomografía con reconstrucción 3D, ¿ok? Un volumen rendering obviamente, de cráneo con región cervical, donde vemos que, claro, ¿no? El paciente ahorcado, es un paciente ahorcado, independientemente de las causas, se le realiza una tomografía computada al paciente cadavérico y vemos la discontinuidad, ¿no? De la columna cervical, huesoioides, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior, y en un corte sagital o en un plano sagital de la reconstrucción volumétrica, vemos que, bueno, hay una distancia entre la primera vértebra cervical, que es el atlas, y la segunda, de tercera y todo el resto de vértebras cervicales, ¿no? Obviamente esto se debe a la fricción que hizo el peso en contra de en este caso, articulación atlanto-oxoidea, ¿no? A este paciente fue sometido a una resonancia magnética donde en secuencia en una secuencia T1, ponderada T1, vemos que el principal daño no solo fue a la médula espinal, sino a terminaciones nerviosas que, bueno, tienen una gran importancia en cuanto a la motricidad y sensibilidad del individuo, ¿no? Es por eso que la muerte fue instantánea, fue en segundos. Em, este tipo de estudios, muy pocas se realizan. Es decir, o sea, ya no es necesario en un paciente ahorcado realizar una resonancia magnética, una tomografía, porque ya sabemos que al momento que existe un evento de esta índole, es decir, un suicidio o un ahorcamiento, lo que sucede es lo que les estoy explicando, ¿no? ¿Para qué realizaríamos esto? Cuando la escena o situación donde haya ocurrido el hecho no es clara, ¿no? Es decir, los médicos legistas, el especialista en criminalística, etcétera, después de revisar todo el tipo de circunstancias y pruebas, evidencia que, bueno, en principio la escena te da un criterio en primera orden que fue ahorcamiento, claro, fue suicidio, pero hay ciertos parámetros que dentro de la medicina legal hacen pensar o hacen dudar de que no fue un ahorcamiento o no fue un suicidio, sino otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué se le hace ahí al paciente cadavérico? El paciente ya falleció, el paciente ya fue declarado muerto hace minutos, horas. Se le realiza este tipo de estudios para aclarar o corroborar en la investigación correspondiente, ¿no? Este es un tipo de uso o una de las técnicas que usamos nosotros en radiología forense, que es la ecografía, o el ultrasonido, ¿no? Básicamente, como todos sabemos, son las personas que hacen radiología convencional, imagen diagnóstica. El principio del ultrasonido básicamente son, bueno, ondas que son emitidas por este objeto de aquí, que se llama transductor, al interior del cuerpo, donde, bueno, los tejidos absorben cierta cantidad de estas ondas, dando como respuesta a la emisión de estas ondas mediante el transductor una señal resultante o rebotante que el mismo transductor interpreta y convierte en imagen, ¿no? En este caso están realizando una ecografía, un ultrasonido transvaginal con un transductor transvaginal o transcavitario, donde, bueno, podemos evidenciar toda la estructura eh, uterina de esta paciente, no solo el fondo uterino, sino vemos con gran diferencia el endometrio, básicamente la capa muscular, evidenciamos cervix. Este es un transductor que tiene una forma circular, convexa. Nos muestra una imagen con un centro anecoico, es decir, con falta de señal, dándonos imágenes, bueno, ¿no? Que nos permitiría evidenciar en el caso de darse si hubo alguna agresión o algún tipo de abuso, en su mayor cantidad de veces infantil, ¿no? Entonces, mediante una ecografía podemos desarrollar este tipo de diagnósticos. Ojo, hay que mencionarlo y hay que recalcar. Recuerden que dentro del ultrasonido, este tipo de técnicas, como son medianamente invasivas, no se le puede realizar a cualquier mujer, ¿no? Al momento que nosotros hablamos de un ingreso de un material transductor de esta manera,
eh, bueno, los requisitos no son iguales para todas las mujeres, ¿ok? No vamos a ahondar en detalles de índole, pero yo creo que se sobreentiende, bueno, lo que queremos explicar. El segundo caso que les traigo es un caso donde, bueno, el paciente en un accidente motocicleta, eh, bueno, sufre el accidente y el paciente, bueno, llega a la institución de salud, obviamente por emergencia, donde el profesional correspondiente, bueno, le hace el respectivo anamnesis dentro de lo posible. El futuro cadáver o el paciente o el sujeto todavía tenía signos vitales. El paciente fue ingresado con una escala de Glasgow de 9, ¿sí? Siendo ya nivel crítico. Entonces, al momento que, bueno, se le hacen los exámenes correspondientes, se le realiza una tomografía computada con volumen rendering, una reconstrucción ósea y hasta una resonancia magnética, ¿no? Evidenciado, obviamente, múltiples fracturas, es decir, una fractura multifragmentaria en todo lo que es calota, hueso parietal, temporal, occipital, multifragmentaria, más de 6 7 fragmentos, y donde en el transcurso de esta serie de estudios, obviamente siempre dando lugar o por lo menos priorizando los signos vitales del paciente y estabilizando, el paciente no sobrevivió, obviamente, y estas son imágenes donde, bueno, la experticia o experiencia del imagenólogo, del operador de radiodiagnóstico, permitió que con todo y casco se le desarrollara este tipo de estudios, ¿no? Entonces, una vez que se realizó el tipo de estudios, el paciente fallece y, bueno, según la legislación del país, de la ciudad donde pertenezca, aquí por lo menos en Quito, Ecuador, según la legislación vigente, indica o dice que independientemente de la causa de muerte que haya tenido, es decir, un proyectil, arma blanca, accidente automovilístico, lo que se debe hacer es visualizar o abrir o experimentar con las tres cavidades abiertas, ¿no? Es decir, cráneo, tórax y pelvis, ¿no? Abdomen y pelvis se incluye dentro de uno. Entonces, el paciente obviamente fue retirado, cuero cabelludo, tejido celular subcutáneo, meninges, y estas son imágenes reales del paciente que se le realizó este tipo de estudios, son imágenes reales, son casos clínicos reales, no de aquí de la ciudad de Quito, Ecuador, pero son imágenes reales donde, bueno, evidenciamos, ¿no? Obviamente la fractura, la multifragmentaria, las correspondientes resonancia magnética, donde hay una compresión de la masa cerebral, en principio, y debido al impacto en el lóbulo frontal, ¿no? Pero bueno, hay una, un desplazamiento de la línea media y según la clínica dice que, bueno, pasado los 5 milímetros de desplazamiento a la línea médica, independientemente del lado que sea, derecho o izquierdo, hablamos ya de un signo de coma, pero bueno, el paciente ya había fallecido y la intención de estas imágenes es comprender la importancia de la imagen diagnóstica en traumatismos óseos de esta índole, ¿no? Yo creo que es el que más relación tiene dentro de los casos clínicos que le estoy comentando. Eh, para las personas que tal vez no conocen o no han visto en qué consiste un examen de fluoroscopía, me lo solicitan bastante. Básicamente es un examen que nos va a permitir, como está en el esquema, visualizar todos los movimientos reales o movimientos, perdón, normales del cuerpo humano, del organismo. Aquí vemos como en un examen digestivo, específicamente un colon por endema, mediante la inyección de un medio de contraste, en este caso varitado, bueno, las imágenes anteriores, teñían o pintaban, como dicen los pacientes, todo el tracto digestivo inferior, en el caso del colon, ascendente, transverso digestivo, todo ascendente, transverso y descendente. Otra utilidad que tiene la fluoroscopía como tal es un ayudante o un medio de imagen para punciones lumbares, ¿no? Ya no se usa tanto, ya no es necesario la guía radiológica, pero anteriormente sí se realizaba, ¿no? Entonces nos permitía este tipo de imágenes, el paciente se acostaba y de manera del cúbito lateral ingresaban con la punción, sacaban el líquido correspondiente, pero se guiaban con la imagen diagnóstica, ¿no? Tanto en pacientes vivos como en pacientes muertos, ¿no? Otra cosa es para detectar objetos extraños. En este caso hay una llave, pero imagínense si fuera una bala o algún o arma blanca con cortopunzante, etcétera. Es el equipo de radiología de fluoroscopía.
una camilla completamente movible. A veces en quirófano usamos un arco en C por la forma que tiene. También hemos hablado anteriormente, ¿no? De ese tipo de equipos. Ese es un tomógrafo, ¿sí? Obviamente uso en pacientes vivos, pero también lo usamos en pacientes cadavéricos para las distintas, bueno, distintos tipos de estudios que requieran. Ok, normalmente los estudios en fluoroscopía usan un medio de contraste, ¿sí? Que puede ser no siempre intravenoso, sino oral o, dependiendo del estudio o los requerimientos, mediante otra vía, ¿ok? Parenteral, y oral, etcétera, etcétera, ¿sí? Se realiza obviamente el respectivo centraje del paciente, se adquieren las imágenes dependiendo del segmento anatómico que necesitemos estudiar y se adquieren pues ¿no? las imágenes correspondientes. Acá está el paciente, bueno, mostrando un tracto digestivo superior. En el caso de esto es un esofagograma donde, bueno, visualizamos de muy buena manera o de manera óptima el trayecto, las posibles patologías que hayan en este órgano que es el esófago, ¿no? En pacientes cadavéricos muy importante para ver si no hubo compresión en el área del dorso, del tórax, y que, bueno, la causa de la muerte tenga relación con otra posible razón. Este es otro casito que les traigo, ¿sí? Es un paciente con heridas de bala múltiples, donde el paciente, bueno, en principio llega vivo a la institución de salud, lo movilizan en estado vivo, con un Glasgow bastante bajo, pero vivo, que era lo que le importaba. Y dentro de los estudios de imagen, bueno, evidencian que dentro del cerebro del paciente se encontraban alojados los proyectiles en zonas que comprometen bastante su funcionalidad normal. No solo eso, sino que también tenía, bueno, los proyectiles de gran calibre, son proyectiles de gran calibre, alojados en el seno maxilar derecho, estaban dentro de la órbita derecha, entonces el caso era bastante complejo. El paciente obviamente fallece horas después, pero este tipo de imágenes posteriormente le sirven para, en primera instancia, visualizar el calibre del proyectil. En segunda instancia, saber de qué posible arma haya sido disparado, ¿no? Y con ese tipo de información, bueno, colaborar, como les decía en un inicio, a la investigación correspondiente y colaborar, obviamente, con la investigación y obviamente, llegar al culpable, etcétera, ¿no? Este es otro tipo de casos, es un paciente que, bueno, es un paciente recién nacido, un paciente que nace con neumonía, una neumonía que ya no era posible médicamente controlar, el paciente fallece y la imagen radiográfica que vemos en este cuadro nos permite evidenciar que sí, no, tiene un opacimiento en los dos segmentos pulmonares en su totalidad, es decir, este paciente era imposible que eh, tenga vida, un paciente que recién había nacido y que, bueno, debido a las circunstancias, no fue posible estabilizarlo, no fue posible drenar, no fue posible ningún tipo de maniobra por los especialistas y el paciente fallece, ¿no? Se le realiza la radiografía y se corrobora la causa de la muerte. Obviamente el paciente no podía respirar por las causas que les estoy mencionando y el paciente fallece, ¿no? Entonces lo que se hace básicamente es con esta imagen tener un diagnóstico mucho más acertado y rápido. ¿Ok? El mismo caso este de acá, es el mismo proyectil, ¿ok? Por armas de fuego, donde el paciente sí murió instantáneamente por la cercanía que tuvo el arma de fuego hacia el paciente. Esa es otra de las características que la radiología forense nos permite en traumatismos óseos evidenciar, es la distancia desde donde se disparó o accionó el arma para que el paciente, bueno, posteriormente a eso fallezca. Sí, eso tal vez nosotros como operadores de radiodiagnóstico en un inicio no lo comprendamos o creamos que la importancia es mínima, pero créanme que debido a la señal o a los signos que dejan a nivel óseo, podemos evidenciar y saber no solo el arma que fue, como en la anterior imagen, el proyectil y el calibre, sino la distancia en la cual fue accionada, ¿no? El paciente obviamente falleció inmediatamente, llega al área de medicina legal lo que requieren de luego del protocolo de necropsia es realizar una rayos X convencional al cadáver
y evidenciando, bueno, que hay este tipo de estructuras. Posteriormente sacan los proyectiles que obviamente pierden su forma normal, ya no tienen la forma con la cual fueron expulsadas y bueno, este proyectil también es medido, como les decía anteriormente, ¿no? Para ver su procedencia y de qué arma fue expulsada. Eh, este paciente igual, en X condiciones, bueno, tiene un proyectil de bala, este paciente se desconoce la causa en la cual fue disparado, porque es bastante anormal que en el segmento entre la tráquea y el esófago se aloje un proyectil de esta manera, ¿no? Primero, conservando toda su integridad. Y segundo, que en ese espacio, bueno, la única forma de ingresar en ese espacio sería de manera, ¿no? De caudocraneal, o perdón, cráneo caudal y se aloje de esa manera, ¿no? El paciente, bueno, posteriormente fallece, obviamente, ya que en este segmento cervical la existencia de grandes vasos imposibilita que el paciente, luego de este tipo de traumatismos, siga con vida, ¿no? El paciente falleció en el acto y posteriormente se le realizó la radiología correspondiente, en este caso la radiología convencional, pudiendo medir que es un proyectil, bueno, de 3 centímetros de largo, con casi media pulgada de ancho, procediente a una arma, bueno, no, de uso común, decía en el diagnóstico. Entonces, bueno, siempre, obviamente, la radiología forense va de la mano, como les decía, con la medicina legal, leyes y normas que debemos conocer para entender un poquito mejor cómo se realizan estos estudios, se realizan estos estudios de radiología en radiología forense en traumatismos óseos, ¿no? Esta imagen de acá es una imagen, bueno, donde vemos una gran cantidad de esquirlas de bala, de pólvora, alojadas bueno, en el mediastino, del lado izquierdo y que, bueno, se quedaron alojadas ahí. Ya habría que los profesionales, el médico emergenciólogo, etcétera, el cardiotorácico, etcétera, evidenciar que, bueno, qué daños o causas tuvo el alojamiento de tan alta cantidad de material, ¿no? Es así como el personal de radiodiagnóstico realizan todo tipo de estudios en el área de medicina legal. Sí, esta es una sala convencional, es un paciente real. Sí, es un paciente que mientras no sepamos la identidad, es permitido o es posible visualizar las condiciones. La idea de esta charla es conocer y evidenciar cómo se realizan los distintos tipos de estudios en radiología forense, principalmente en traumatismos óseos, ¿no? Acá tenemos la placa que se realizó. Es un equipo bastante antiguo, pero son los que normalmente se utilizan en las salas de radiología forense, ¿no? Hay que ser sinceros, normalmente la tecnología que se usa en estas salas no es la mejor. Normalmente los equipos que dan de baja en las salas de radiología convencional y quirófano pasan como una última vida a las salas de radiología forense, ¿no? Entonces, bueno, se le realizan los distintos estudios, básicamente en las mesas de necropsia, de protocolo de necropsia. Ahí es donde vamos con un portátil, realizamos el rayos X y posteriormente su procesamiento. Hay circunstancias donde el estudio de radiología forense, específicamente en traumatismos óseos, debe realizarse in situ, es decir, tenemos que ir con el equipo portátil, colocar el correspondiente receptor de imagen, digitalizador, flat panel, y realizarle in situ, ¿no? Por distintas circunstancias. Tal vez si movemos al paciente o el paciente es movilizado a otro sector, se pierda todas las características naturales de la muerte, ¿no? Es decir, si el paciente, por ejemplo, tiene un proyectil de bala alojado en X lóbulo pulmonar, con el movimiento, ¿no? De la correcta movilización o incorrecta movilización del paciente o cadáver, puede que ese proyectil ya no siga en el mismo lóbulo donde fue destinado, por decirlo de alguna manera, sino cambia a otro segmento, ¿no? Cambiando completamente toda la etiología de la causa de muerte, ¿sí? Es por eso que a veces es indispensable realizarlo en ese sitio. La radiología forense es de gran utilidad también, estimados oyentes, en pacientes carbonizados, ¿no? Donde el examen médico ya queda en segundo plano. No es imposible realizarle una valoración a un paciente carbonizado, un paciente que fue o estuvo
participando en un incendio o donde, bueno, haya sido causado, ¿no? Este tipo de análisis ya no nos corresponde a nosotros como operadores del radiodiagnóstico. Recuerden que el enfoque que le queremos dar a este tipo de charlas es netamente operativo, es decir, desde el punto de vista del operador en radiodiagnóstico, y no tanto por qué murió, sino los estudios que nosotros podemos aportar a la correcta, bueno, línea criminal, ¿no? En el caso de radiografía de cadáveres carbonizados, es importante que se pueda detectar proyectiles, lesiones y facilitar la identificación del individuo. Es muy complicado en un paciente carbonizado encontrar si hay algún proyectil o si la causa de muerte fue anterior al suceso donde, bueno, terminó carbonizado. Más claro, para entendernos un poco mejor, quizás el paciente, en circunstancias ajenas a su voluntad, sufrió un tipo de muerte no accidental y posterior a esa muerte fue carbonizado. Entonces, todo este tipo de análisis, la radiología forense, no solo en traumatismos óseos, sino en general, va a colaborar de gran manera, ¿no? En pacientes ahorcados, creo que vimos un caso al inicio, vemos que los signos radiológicos son medianamente fáciles de identificar, ¿no? No solo por el desplazamiento cervical, cuando es ahorcado a nivel cervical, obviamente, sino por las secuelas que causan posterior a la lesión de ese nivel, ¿no? Que bueno, lo hablaremos en otra ocasión, en otra charla, específicamente de radiología cervical, ¿no? Eh, Algo muy conocido por todos ustedes, hay hasta series de televisión, series de películas, etcétera. Las famosas mulas, ¿no? Las personas que, bueno, ilegalmente transportan sustancias sujetas a fiscalización o contrabando de estupefacientes en el interior de su cuerpo, ¿no? Obviamente, primero, arriesgando su vida y segundo, bueno, teniendo como consecuencias principal no solo el peligro constante de muerte, sino el- las consecuencias legales que eso acarrea. Normalmente este tipo de sustancias tienen un patrón radiológico, ¿sí? Que no es eh, en su principio diferenciado con otro tipo de patologías. ¿A qué me refiero? Con que cuando nosotros realizamos un tipo de este estudio, radiología convencional, ejemplo, tanto la imagen de la derecha como la de la izquierda, al momento que vemos este tipo de imágenes, sabemos que se trata de estas transportistas o mulas de material de estupefacientes o sujetas a fiscalización. No confundamos los rayos X que vemos en los aeropuertos con las imágenes que realizamos a posibles mulas o transportistas de material, ¿no? Estupefacientes. Una vez que el personal policial o personal médico legista supone de este tipo de situación, el paciente o el sujeto es en vida llevado a un área donde, bueno, un operador en radiodiagnóstico le realizará los correspondientes estudios, evidenciando o no si existe este tipo de sustancias dentro de su cuerpo, ¿no? Una vez que ya tenemos la radiología convencional, exacta, es decir, sabemos que hay una cantidad X de sustancias sujetas a fiscalización dentro de su cuerpo y se procede con todo el tema legal, ¿no? La detención del individuo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que a pesar de ser un acto ilegal, lo que debemos priorizar es la vida del paciente. Es decir, en principio, hacer o corroborar que el paciente expulse la cantidad correcta de esta sustancia. ¿Sí? Es decir, dejamos de lado eh, la, la situación legal en la cual se ha sometido y priorizamos la vida del paciente. ¿Cómo priorizamos la vida del paciente? Ya sabemos que está transportando mediante la radiología convencional, pues le realizamos una tomografía 3D. ¿Para qué? Para contabilizar con exactitud la cantidad de globos o trozos de material estupefacientes, drogas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, claro, acá sabemos que llevan, podemos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, unos 10 cápsulas, pero no sabemos con exactitud, por ejemplo, cuántas hay en acá, por distintas sustancias, por distintas sustancias, ¿no? Puede ser que de superposición de asas intestinales, gas intraabdominal, etcétera. Entonces, en la tomografía 3D eliminamos todas esas estructuras
y con facilidad podemos contabilizarlas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en colon descendente tiene 30 cápsulas y en recto sigmoide hay otras 25, ¿no? Eso se puede hacer zoom, lo agrandamos, lo disminuimos, etcétera. Y hasta que el paciente no expulse las, digamos, 40 cápsulas, el paciente no puede salir del área de o del centro de salud donde se le esté realizando los procedimientos. ¿Ok? Entonces, también es un campo donde la radiología forense, a pesar de que el paciente no es un paciente cadavérico fallecido, tiene mucha importancia y mucho que ver en este tipo de casos. Estas son circunstancias reales donde no siempre, claro, la imagen de la derecha nos permite ver que en el momento que el paciente, bueno, sufre el accidente o el suceso, se le realiza la imagen, pero no siempre es así. Ha habido circunstancias, estimados oyentes, donde al paciente luego, ya post-mortem, incluso con años después de haber fallecido, por temas legales es necesario exhumar el cuerpo o exhumar el cadáver para realizar las correctas investigaciones que tienen como característica, como tienen uno de sus parámetros, la radiología forense, ¿no? Entonces, para que tengamos conocimiento más claro, hay pacientes o hay cadáveres que ha sido necesario luego de su muerte y luego de una investigación, reabrir esa investigación y es necesariamente realizar un exámenes de imagen, no solo rayos X convencional, para su correcta, bueno, eh, eh, interpretación y toda la criminalística correspondiente, ¿no? Es bastante amplio el tema de la radiología forense. Eh, Entender también que la radiología forense empezó muy pocos años después de la creación de los rayos X como tal. Recordemos que a finales de los 1800 es que se descubren los rayos X y prácticamente en 1900, en los años 1900, a raíz de que un presidente, bueno, americano de apellido McKinley, William McKinley, fue el primer paciente post-mortem que se realizó un estudio de radiología, ¿no? Esto sucedió, bueno, en los Estados Unidos y a raíz de eso, la radiología forense cobró mucha más importancia y utilidad. Entonces, eso como dato principal. Como conclusión, estimados oyentes, tenemos que la radiología forense es una herramienta invaluable, es el término correcto, en la investigación y resolución de casos legales y criminales, no proporcionando evidencia crucial que pueda ayudar a resolver crímenes y proporcionar justicia a las víctimas. ¿Ok? Ya vimos que no solo en pacientes en tiempo, es decir, en el momento, podemos colaborar con información crucial, sino posterior, incluso años a su muerte, aclarar las causas correctas, ¿no? Ha habido circunstancias donde un examen de imagen ha, eh, ha declarado o ha cambiado la causa de muerte de indistintos sujetos, ¿no? Entonces, importante eso de acá, ¿no? Entender que es un equipo multidisciplinario el que eh, elabora este diagnóstico o este protocolo de necropsia y que somos parte o colaboramos con información crucial en el área de imagen para aclarecer la circunstancia de muerte. Entonces, no es un trabajo que hace uno o dos especialistas, sino toda una serie de profesionales en la salud, ¿no? Ahí está el selfie de un radiólogo y, bueno, les dejo siempre un poco de bibliografía para que sumemos conocimiento al tema este de la radiología forense. Son artículos y revistas publicadas no hace mucho tiempo que, bueno, pueden sumar bastante a su educación en cuanto a radiología forense. Sí, eso ha sido todo conmigo. Yo creo que ya estamos, sí, estamos con el tiempo. Les agradezco mucho su participación. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico y me encuentran siempre en el Centro de Formación Profesional Galenos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buena noche.